Las tablas dinámicas es un invento relativamente reciente de las últimas de las últimas actualizaciones de Access, de manera que a partir de una tabla o de un rango yo puedo generar un informe en el que puedo cruzar los datos de dos campos. Dinámica. Bien, yo tengo aquí una tabla, ¿veis? Una tabla bastante amplia. Fijaros, llega hasta la fila 142, en el que yo tengo pues una serie de proveedores, bien, con una serie de campos adicionales. Pues tengo aquí lo que es el proveedor, tengo lo que es la cuenta. Imaginaros que esto, bueno, pues forma parte de una contabilidad. Tengo la cuenta y dentro de la cuenta tengo una subcuenta que en este caso le llamo apartado. Esto va a formar parte de las prácticas cuando terminemos la lección de tablas, de donde vamos a construir lo que sería la gestión completa de ingresos y gastos de una asociación. Bien, pues esto forma parte de ese ejemplo, pero ahora lo vamos a utilizar para crear una tabla dinámica. Fijaros, yo tengo aquí el campo proveedor, tengo el campo cuenta, el campo apartado, y bueno, esto lo podemos incluso quitar para simplificar, y aquí tengo una columna de ingresos. Ves que hay bastante pocos ingresos, y tengo una columna de gastos. Bien, ahora yo voy a ver cuántos gastos hemos tenido por proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nos vamos aquí a diseño, estamos en diseño y vamos a resumir con tabla dinámica. Fijaros, lo primero que nos dice es a partir de qué tabla vamos a generar el informe de tabla dinámica. En este caso es la tabla 4, que es el nombre de la tabla que del ejemplo. No le hemos dado un nombre especial, hemos dejado el nombre que Excel le da por defecto. En este caso es tabla 4. Podríamos utilizar otras fuentes de datos, ¿vale? Y nos dice aquí dónde vamos a colocar nuestra tabla dinámica. Nos va a decir la opción por defecto es en una nueva hoja de cálculo, ¿vale? O en la hoja de cálculo existente. Vamos a decir que lo vamos a poner en esta hoja, y en la ubicación vamos a decir que la queremos poner aquí. ¿De acuerdo? Dentro de la hoja 4 en la J2. Bien, le damos a aceptar y ahora nos sale unas pantallitas. Primero aquí nos va a decir cómo va a ir quedando la tabla. Incluso veis cómo va a quedar la tabla, que se va a llamar tabla dinámica 1, y aquí nos dice que elijamos los campos que vamos a utilizar. Fijaros aquí en el asistente, donde nos va a ayudar a hacer la tabla dinámica, nos aparecen. Bueno, primero un campo de buscar. Si fuera una tabla complicada, que tuviéramos muchos campos, vamos a decir que vamos a agregar el proveedor. Fijaros, cuando picamos en el primer campo que piquemos, lo va a tomar como que es lo que queremos poner en filas, pero podríamos cambiarlo, ¿eh? Y después vamos a ver en columna qué es lo que queremos, ¿vale? Lo vamos a querer organizado por cuenta. Fijaros, y si yo le digo por cuenta, nos ha sumado por cuenta. Realmente lo que queremos es por gastos, ¿veis? Y directamente él nos ha puesto el total, fijaros, una lista ya sin repetidos de los proveedores, y nos lo ha sumado por gastos. Si yo cojo y veo cuántos gastos tiene, fijaros, aquí me aparece en mi olvidada barra de estado, la suma serían 8.186,57. A ver qué es realmente lo que nos da el total de la tabla dinámica. Pero ahora imaginaros que yo quiero ver esto mismo, pero quiero verlo por cuentas. ¿De acuerdo?
¿qué tendrías que hacer? ¿Veis? Pues fijaros, aquí tenemos, digamos, 4 apartados. Está las filas, que serían estas de aquí, que en este caso él nos ha puesto proveedor, que yo puedo cambiar aquí. Vamos, que yo puedo, ¿ves? Quitar el campo, configurar el campo, en fin. Una serie de opciones. Ay, me desaparece si pico fuera. Y en la suma de valores nos ha cogido los gastos. Pero ahora imaginaros que yo quiero tener esto mismo, pero organizado por cuentas. Pues yo cojo aquí cuentas y la pongo por columnas. Y mirar lo que ha pasado. Vamos a picar fuera para que nos desaparezca esto. Fijaros, nos ha puesto todas las cuentas que tenemos desde la cuenta 0 hasta la cuenta 23. Vamos a ponerlo todos que tengan el mismo ancho y nos queda así de bonito. ¿Veis? El total se me mantiene. Sin embargo, ¿veis? Me ha generado ahora una tabla de doble entrada por un lado con el campo proveedor y por el otro lado con el campo cuentas. Con lo cual yo tengo ahora mismo, sé el total que hay de cada proveedor por cada cuenta. Está chulo, ¿verdad? Inclusive yo le puedo hacer aquí un filtro. Fijaros, yo ahora pues quiero quitar todas las cuentas que sean menores de 10. Pues cojo y voy quitando, las voy deseleccionando y ahora cuando lo doy a aceptar me desaparecen todas las cuentas y me dejan solo las cuentas que tienen que son mayores de 10. ¿Veis? El total evidentemente me cambia y el tamaño también me cambia. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que sería, grosso modo, una tabla dinámica. Continuamos. Convertir la tabla en rango lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Simplemente es seleccionar nuestra tabla, en cualquier parte de la tabla, irnos a la herramienta de convertir el rango. O bien, también lo podemos hacer haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla. Y una de las opciones del menú contextual es tabla convertir en rango. Y ahora vamos a mencionar lo que serían los datos externos de la tabla. Bueno, realmente lo único que se podría hacer aquí sería exportar, con lo cual podemos pasar nuestra tabla a una página web, pues o a otro archivo de Excel o a cualquier otro programa. Y pasamos a lo que serían las opciones del estilo de tabla. Bien. Dentro del grupo de las herramientas de tabla está el grupo opciones del estilo de tabla. Y veis, la primera opción es fila de encabezado, ¿vale? Y fila con bandas. Se encuentran seleccionadas de forma predeterminada. ¿De acuerdo? Y lo que hace es que nos está diciendo que vamos a tener una fila de encabezado con un color especial y vamos a tener la fila de bandas que nos va a alternar un color blanco y con otro color para que, digamos, la lectura de la tabla sea más fácil. Si activamos la fila de totales, nos aparece una fila al final de la tabla que nos permite obtener la suma, el promedio o el valor máximo, entre otras funciones de las columnas, que poseen tanto valores numéricos como no numéricos. Y después estaría primera columna y última columna, que lo que hace es que nos aplica un color de relleno más oscuro que el resto de columnas, a la columna inicial y final respectivamente. Esto es para si tenemos un total por cada fila, pues de esa manera nos lo resalta. Y luego las columnas por bandas es pues algo parecido a lo que serían las filas por banda. Lo que hace es que nos aplica un color de relleno más oscuro a las columnas de la tabla de manera intercalada. Vale, bien. Estilos de tabla. Bien, vamos a empezar con una parte muy interesante y que nos permite formatear nuestra tabla de forma fácil y nos da realmente una apariencia realmente profesional. Bien,
dentro del grupo estilo de tablas, en el lado derecho encontramos dos flechas de navegación, una hacia arriba y otra hacia abajo, que nos permiten recorrer las distintas opciones de tablas que podemos seleccionar. Y una tercera flecha que despliega la galería con todos los estilos. Si pulsamos el ratón por encima de cada uno, tendremos una vista previa de cómo quedará la tabla con la combinación de colores elegida. Desde nuevo estilo de tabla podemos crear un estilo modificado en el formato de los diferentes elementos que la componen, pero no es posible cambiar ni el tipo ni el tamaño de la fuente. Y ahora vamos a ver esto en nuestra hoja. Bien, dentro de las herramientas de diseño, las herramientas de la tabla, tenemos el cuadro estilo. Y dentro del cuadro estilo tenemos lo de dar formato como tabla. Bien, si seleccionamos una tabla y le damos aquí, se nos despliega toda la galería que tenemos de estilos de tabla. Y fijaros, conforme yo voy posando el ratón, se me va cambiando y me va apareciendo cómo quedaría mi tabla. ¿Veis? Cómo va cambiando. Estas ya son un poquito más elaboradas, con el encabezado distinto, ¿veis? En distintos colores. ¿Vale? Este sería el tema claro. Después estaría el tema medio. ¿Veis? Está organizado por colores por columna. ¿Veis? Esta es la columna de los verdes, esta es de los azules, de los amarillos. Y después estaría el tema oscuro, que fijaros queda bastante elegante y yo soy muy partidario de los temas oscuros. ¿Veis? Este sería el azul, este sería el naranja. Hay algunos que realmente, por ejemplo este, pues sería un poco chillón, y no digamos este. Este no quedaría mal, este quedaría bastante bien y este quedaría muy bonito. Aquí tenemos otro que es más clarito. ¿De acuerdo? En fin, nos quedamos con este. Y fijaros que de qué forma tan fácil, pues le cambiamos completamente a toda la tabla el estilo. Bien, para ilustrar y ver lo que sería la fila de totales, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Lo vamos a convertir en un rango, a esto que es una tabla. ¿Veis? Botón derecho, tabla, convertir en rango. Validamos que sí, que queremos convertirla en un rango. Nos ha desaparecido las flechas de los filtros. ¿De acuerdo? Nos ha quitado el manejador, es un rango. Vamos a quitarle esta fila de totales, que ya lo tenía. ¿De acuerdo? La hemos eliminado con control menos. ¿Veis? Aquí tenemos la fila de totales esta, que ahora mismo la fórmula, ¿vale? La fórmula, ¿veis? Ya nos ha convertido. Antes teníamos en la notación de tabla los nombres de los registros y ahora nos ha puesto las coordenadas de las celdas. Pero nos da un error, ¿por qué? Porque ha desaparecido la fila de totales a la que hacía referencia. En principio la dejamos así. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir de nuevo esto. Lo vamos a convertir, vamos a quitar esto de aquí. Después volvemos a hacer la fórmula y así lo volvemos a recordar. Lo convertimos este rango en una tabla. ¿Cómo? En insertar tabla, validamos que este es el rango que queremos, que tiene encabezado, y le damos a aceptar. ¿Veis? Y ahora nos lo ha convertido en una tabla. Vamos a hacer estas columnas un poco más pequeñas. ¿Vale? Y estas las autoajustamos. Aquí quedaría mejor. Bien. Y ahora vamos a decir que queremos con el botón derecho tabla fila de totales. Y aquí abajo, ¿veis? Nos ha aparecido una fila, ¿de acuerdo? Y que nos pone total. Y debajo de cada campo, ¿veis? Me aparece un botoncillo. Por ejemplo, yo aquí en este botón que tengo, pues tengo distintas opciones de funciones. En este caso, pues podemos contar. Vamos a contar, recuento, y nos va a contar las comunidades autónomas que tenemos, que son 19. Fijaros,
me aparece ya en negrita, ¿eh? De alguna manera para resaltar. Fijaros. Bien, aquí es bobada que la volvemos a contar, pues nos va a dar el mismo, no, nos va a dar el mismo número. Pero sin embargo aquí en el campo población podemos utilizar la función suma. Y fijaros, nos da la población total. En la densidad, pues podemos, por ejemplo aquí, pues podemos cambiar la densidad media. Podemos calcular el promedio. Y tenemos una densidad media de 754 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien. Aquí podíamos ver, ¿qué podíamos hacer? Pues podíamos sumar y ver la superficie total. Aquí pues podíamos ver cuál sería el porcentaje por superficie, pues podíamos saber cuál sería el mínimo o el máximo. Pues diríamos el máximo, y en este caso el máximo, ¿cuál sería? El 19. Y aquí en el PIB, pues podíamos ver pues el medio, y podíamos ver también el promedio, el PIB medio que tenemos en España. Fijaros, esto de qué forma más rápida hemos sacado lo que es la fila de totales, que nos la ha puesto en negrita y nos ha puesto aquí un borde doble para que se vea realmente la diferencia, ¿veis? Y ahora vamos a volver a hacer la fórmula. Fijaros, yo quería sacar aquí el porcentaje de cada comunidad autónoma respecto del porcentaje total y construiría la fórmula. Vamos a hacer zoom de nuevo para repetirlo. Esto no viene nunca de más el volverlo a hacer, ¿eh? Digo que es el signo igual y yo voy a dividir cada una de las poblaciones por el total, con lo que voy a sacar un porcentaje. ¿Veis? Y ahora como es una tabla, en vez de ponerme la coordenada de 3, pues me pone el nombre del campo, que es población, dividido, ¿por qué? Por el total. Fijaros, y ahora me pone aquí que es el total, digamos, el total de población. La almohadilla totales significa que que pertenece, la celda a la que estamos haciendo alusión pertenece a la fila de totales dentro del campo población. Y al hacer clic automáticamente pues ya me genera toda la... Y aquí le vamos a decir ninguno. O inclusive podríamos meter el mismo... no. Y aquí podríamos decir cuál es el... Porque la suma de todo esto, ¿de qué sería? El 100%, claro. Es una forma también de comprobar que la fórmula es correcta. Aquí que teníamos digamos, la fórmula convencional, diríamos que dividíamos de 3. Vamos a quitar esto que es un error que cuando borramos la fila de totales y hacemos alusión aquí. ¿Veis? Y nos da lo mismo. ¿Qué ocurre si yo arrastro? ¿Veis? En este caso no me pasa nada porque él lo ha considerado, él me ha cogido el nombre del campo dentro de la tabla, que es totales. Pero si yo en vez de esto pongo de 22, la primera fila me la hace bien. Pero ya a partir de ahí me daría un dividir por 0. ¿Por qué? Porque tendría que fijar la celda de 22, la tendría que fijar. Con F4, ¿veis? Le pongo el signo dólar delante de la fila y la columna. Ahora cuando yo arrastro me lo hace correctamente, incluso el total me da el 100%. Bien, hemos visto cómo se construye una fila de totales y a la vez hemos recordado cómo se hace una operación, una fórmula utilizando
las funciones de tabla. Pasamos ahora al apartado de ordenar y filtrar tablas. Vamos a hacer más hincapié en lo que hemos visto anteriormente. Las herramientas para filtrar y ordenar datos vienen incorporadas en las opciones de tabla, dentro de los encabezados de columna, y permiten resumir los datos de manera simple y rápida. La aplicación de filtros, o también llamados autofiltros, dentro de la hoja de cálculo es de gran utilidad para resumir o destacar información cuando trabajamos con hojas que contienen muchos registros. Su ventaja es que, como vienen incorporadas en las tablas, permiten reducir los pasos necesarios para su aplicación. Sabemos que al insertar una tabla, en el encabezado de cada uno de los campos aparece una flecha desplegable con varias opciones que nos permiten trabajar con datos. Ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A o ordenar incluso por color. En el caso de que una columna contenga valores numéricos, las dos primeras opciones pasan a ser ordenar de mayor a menor, ordenar de menor a mayor, y si tenemos fechas, las opciones son ordenar de más antiguos a más recientes y ordenar de más recientes a más antiguos. Al ordenar una columna por cualquiera de los criterios disponibles, los datos de las demás columnas también lo harán. No es posible ordenar registros por más de una columna. Y volvemos a nuestra hoja de cálculo para verlo mejor. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar un punto, y es que hemos dicho con razón que cuando hacemos una tabla nos aparecen los botones de autofiltro o de filtro, ¿vale? Pero yo eso también lo puedo hacer en un rango. Fijaros, me vengo aquí, esto vamos a convertir esto en un rango, botón derecho, tabla, convertir a rango, le vamos a decir que sí. Vamos a reducir el zoom, ¿vale? Y ahora yo puedo también, esto que no es una tabla, puedo meter unos botones de autofiltro. ¿Cómo? Pues yo selecciono donde quiero que vaya el filtro y me vengo dentro de la pestaña inicio a ordenar y filtrar. Fijaros, yo tengo aquí la opción de filtro y veis, me salen los filtros exactamente como cuando tengo una tabla, ¿de acuerdo? Es decir, que se pueden usar botones de filtros no solo en las tablas, sino en los rangos. Además, si en vez de tener una tabla tenemos un rango, podemos ordenar por distintas columnas, ¿vale? Bien, ahora vamos a irnos a nuestra hoja, donde si realmente tenemos una tabla, además de por los filtros, sobre todo por el manejador de arrastre, que nos permite cambiar el tamaño de nuestra tabla, ¿eh? Lo tenemos aquí, volvemos al 100%, y ahora vamos a ver un poco con más detalle lo que hablábamos de las posibilidades de orden de lo que serían los botones de autofiltro. En primer lugar, decir que dependiendo del tipo de dato que contenga cada columna, nos cambiarán las opciones. Fijaros, cuando yo despliego, estamos dentro del campo nombre, que contiene solo textos, me aparecen ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, ordenar por color. Esto lo vamos a dejar de momento. Y bueno, y aquí nos aparecerían para hacer ya lo que serían filtros. En principio vamos a ordenar esto de la A a la Z.
Y fijaros, se nos ha cambiado toda la tabla, de una forma muy rápida, se nos ha cambiado toda la tabla y se nos ha puesto por orden alfabético. ¿De acuerdo? Y veis, nos ha cambiado el icono que está dentro del botón de autofiltro. Fijaros, nos aparece una flechita mirando hacia arriba. Si yo lo ordeno de la Z a la A, la flecha sería hacia abajo y veis, nos aparecerían los nombres de las comunidades autónomas que empiezan por las últimas letras del abecedario. Si yo, vamos a quitar, cancelar, vamos a ordenar de la A a la Z. Si me sitúo sobre el campo número, que contiene números, pues fijaros, me ha cambiado donde ponía de la A a la Z, me pone de menor a mayor y de mayor a menor. ¿De acuerdo? Usamos de menor a mayor y ya me aparecen aquí listadas, ¿veis? Ordenadas por este campo, que no es ni más ni menos que esta es la ordenación de mayor a menor de la población por comunidades autónomas. Bien, lo mismo me pasa, ¿veis? Si yo me vengo al campo capital, como son textos, me aparecen de la A a la Z y de la Z a la A. Filtrar una tabla. En el grupo de los filtros, las opciones dependen del contenido de las columnas, lo acabamos de ver en el ejemplo. Es decir, de los datos específicos que tenemos en ellas y del tipo de datos. Si son fechas, son números o son textos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tabla que contiene una columna con ciudades, como hemos visto en el ejemplo, podemos filtrarlas por determinadas ciudades o utilizar los filtros de texto. Los filtros de textos, poseen opciones predeterminadas que permiten obtener los datos que sean iguales, distintos o que contengan una determinada palabra o un determinado texto o parte de texto. En el caso de las fechas podemos resumir los datos por años, por meses, incluso por días, o utilizar la opción filtros por fechas. Este filtro toma como referencia la fecha que le indiquemos y resume los datos contemporáneos, pasados o futuros, en días, meses y años. De manera similar filtramos los valores numéricos. Podemos seleccionar un valor concreto o aplicar los filtros de números para resumir los datos que sean iguales, mayores, menores que determinado número y superiores, inferiores al promedio, entre otras opciones. En los tres casos, además, encontraremos la opción filtro personalizado, que al pulsar en ella o en alguna de las predefinidas, aparece un cuadro de diálogo que nos permite establecer un filtro compuesto por dos condiciones simultáneas o alternativas. Lo que sería en lógica la I u la O. Por ejemplo, podemos utilizar o podemos filtrar los números mayores de 3000 y menores de 6000 a la vez. Y dentro de ese cuadro también es posible los caracteres comodín. El signo de interrogación reemplaza a un único carácter, en tanto que el asterisco sustituye una cantidad de caracteres indeterminada. Si utilizamos colores de relleno o de fuentes en la tabla, podemos aplicar la opción de filtrar por color. En el menú seleccionamos el color o indicamos sin relleno para las celdas o automático para la fuente. Vamos a ver esto, que es así dicho, parece un poco complicado, pero no es difícil. Bueno, fijaros, hemos visto lo que serían las opciones de ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, filtrar por la A a la Z, de la Z a la A, y ahora vamos a ver los filtros. Bien, imaginemos que queremos pues filtrar por determinadas comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos una serie de casillitas al lado del nombre, en este caso de la comunidad autónoma, porque es lo que tenemos dentro del campo nombre.
La primera opción es seleccionar todo, que por defecto está seleccionado. Si yo la desmarco, fijaros, y le doy, no le puedo dar a aceptar porque es que no me saldría nada, me saldría la tabla vacía. Pero yo puedo seleccionar, por ejemplo, pues distintas regiones. Pues yo voy a seleccionar Andalucía, voy a seleccionar Cantabria, Castilla y León y Extremadura. Y al darle a aceptar, fijaros, la tabla me aparece únicamente las comunidades autónomas que yo he seleccionado. Y además el icono del botón me ha cambiado, me aparece el embudito del filtro. Y fijaros, me pone, si yo dejo el ratón, me pone pulsado, cuando yo dejo el ratón posado sobre el botoncito, me aparecen las opciones que yo tengo seleccionadas: Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Extremadura. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionarlo todo de nuevo y nos aparece la tabla completa. Ahora vamos a ver lo que serían los filtros de texto. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las opciones de que sea igual a, que no sea igual a eso, que comiencen por algo, que terminen por algo, que contengan algo o que no contengan. Incluso puedo hacer un filtro personalizado. Bien, vamos a decir que yo quiero seleccionar una comunidad autónoma que sea igual a, y veis, me sale este cuadro de diálogo que me dice que esto sería igual a, y ahora le voy a escribir a Ceuta. Le doy a aceptar y ahora pues efectivamente me lo ha filtrado por Ceuta. Y ahora vamos a utilizar el filtro de texto, pero digamos doble. Le voy a decir que sea igual, ya teníamos Ceuta, voy a decir que también me aparezca otra ciudad, con lo cual utilizo el operador o, le digo que sea igual a Melilla. Y ahora efectivamente sí. Esto lo podemos hacer de una forma mucho más rápida, pues con la selección. Yo puedo seleccionar todo, decir que quiero Ceuta y que además me aparezca Melilla. ¿Veis? Esto sería mucho más fácil. Pero bien. En algunos casos esto puede ser interesante. Por ejemplo, vamos a seleccionar las comunidades autónomas que empiecen por CA. Vamos a decir aquí que comienza por, nos sale el botón derecho, CA. Inclusive yo podría poner otra condición, pero de momento voy a decir que sean las que aparezcan por CA. Y efectivamente me parecen las que tengan bien, empiezan por CA. Cataluña, Castilla y León, Canarias, tal. También podemos decir que seleccionamos todos para verlas todas y podemos decir que terminen por la letra A, por ejemplo. Pues decimos que terminan por A. Nos va a salir la mayoría. ¿Veis? Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, etc. Y ahora vamos a ver una de las opciones que a mí más me gustan y que sería muy útil, que son las que contienen. Vamos a ver, por ejemplo, las comunidades autónomas que contengan la doble L. Le vamos a decir que contengan la doble L. Y ¿veis? Me aparecen Castilla y León, Castilla-La Mancha y Melilla. Bien, pues ya os digo que con las opciones de ordenar y de filtrar, pues tenemos una amplia variedad de posibilidades para organizar y ordenar nuestros datos. Buscar datos. La herramienta Buscar, que está dentro del menú desplegable a continuación del grupo de opciones de filtrado, permite buscar un dato concreto. A medida que vamos escribiendo una palabra en la barra de búsqueda, los datos que no coinciden con ella van desapareciendo del panel de selección que está debajo.
En el panel de selección figurarán todos los valores existentes dentro de la columna, así como también las celdas vacías y aquellas que contengan errores. Vamos a verlo. Me vengo de nuevo aquí a mi filtro, ¿vale? Le digo seleccionar todo. Y ahora vamos a buscar. Y vamos a empezar a buscar C, A, y fijaros, me aparecen aquí todas las que empiezan por CA. Le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Y así pues podemos buscar, esto es una lista pequeña, es una tabla pequeña, pero puede ser una tabla muy grande, con lo cual esto, fijaros, una tabla de socios con los apellidos, pues podemos buscar pues los socios, un socio en concreto, si sabemos su nombre, en vez de recorrer toda la lista de todo el filtro completo, o por ejemplo aquí, no sé si tengo el ejemplo aquí, el ejemplo de los proveedores, pues yo le puedo meter un filtro, aquí directamente es un rango, lo vamos a meter un filtro, funciona igual en este caso que las tablas, ¿veis? Y yo en la medida que quiero buscar un proveedor, pues por ejemplo, lo he escrito mal, fin, ¿veis? Ya me aparece aquí Carrefour, en vez de tener que recorrerme toda la lista completa. ¿Veis? Es una lista amplia, pues yo puedo directamente, si sé cómo empieza, pues puedo empezar a escribir aquí, o si sé que alguna cadena de caracteres que contenga, puedo utilizar el filtro de texto. 44. Formato de tablas. En la lección cuarta analizamos las distintas opciones de formato que podemos aplicar a las celdas y a los datos que contienen. Ahora conoceremos una práctica herramienta que de un solo paso nos permitirá darle a un rango de celdas un aspecto de tabla profesional con bordes, colores, rellenos y formatos de fuente y números. ¿Cómo se aplica un formato? Pues para aplicar un formato de tabla seleccionamos un rango de celdas y en el grupo estilo de la ficha de inicio pulsamos dar formato como tablas. Se abrirá un menú con los estilos predefinidos y elegimos uno, hacemos clic sobre él y a continuación aparecerá un cuadro de diálogo que nos mostrará el rango que habíamos seleccionado, en el que debemos de indicar si la tabla tiene encabezado. Luego pulsamos aceptar y veremos que Excel, además de asignar un formato, añade a nuestras celdas propiedades de tabla. Entonces las flechas, desde las flechas con filtros, y si no queremos que el rango se transforme en una tabla, debemos presionar el botón derecho con el botón derecho del ratón sobre alguna de las celdas y seleccionar la opción tabla y luego convertir a rango. Bueno, esto ya lo hemos hecho anteriormente, pero vamos a insistir, lo vamos a volver a insistir. Bien, yo tengo aquí un rango y le voy a dar un formato así rápidamente, un formato que me quede bastante profesional y espectacular. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Por supuesto, le tengo que decir sobre dónde quiero que actúe, es decir, lo tengo que seleccionar. Dentro de insertar, busco la opción tabla, compruebo que el rango sea el correcto, activo la opción la tabla contiene encabezados y le pulso aceptar. Y veis, y él ya automáticamente pues ya me da un formato, me lo formatea y me lo deja. Si pico fuera se me quedan los colores originales, ¿veis? Pico dentro y ahora ya me salen los distintos estilos de tabla que yo puedo cambiar, ¿veis? Conforme yo voy posando el ratón me va apareciendo cómo me quedaría la tabla. Fijaros de qué forma tan rápida puedo dar un formato a un rango.
Si esto que es una tabla, yo la puedo volver a convertir a rango porque no me interesa que sea una tabla, por lo que sea, pues yo con el botón derecho puedo decir convertir en rango. Tengo que validar y ya me desaparecen los botones de filtro, de autofiltro, y ya tengo mi rango formateado de una vez y de una manera muy profesional. Fijaros lo que significaría tener que ir fila a fila, cambiando el color, a la otra cambiar el color, en fin. Y de esta manera se hace todo de una vez. Crear y eliminar un nuevo estilo de tabla. Para crear un nuevo estilo de tabla vamos a dar formato como tabla, hacemos clic en nuevo estilo y se nos abrirá el cuadro nuevo estilo rápido de tabla, donde podemos poner un nombre para ese estilo, seleccionamos elemento de tabla y pulsamos el botón formato para realizar las modificaciones que deseamos y luego, por supuesto, pulsamos aceptar para validar. Repetimos el mismo proceso con cada uno de los elementos de la tabla que queremos modificar y al finalizar pulsamos aceptar. El nuevo estilo de tabla pasará a integrar la galería de estilo y se ubicará dentro del sector personalizado. Para eliminar el estilo creado con el botón derecho del ratón, hacemos clic sobre él y pulsamos eliminar. Otra opción para crear un nuevo estilo de tabla es partir de uno que ya tengamos existente, es decir, duplicando el estilo. Pues si queremos crear un estilo basándonos en uno existente, pulsamos dar formato como tabla, elegimos el estilo, hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción duplicar. Se abrirá el cuadro de diálogo nuevo estilo rápido de tabla, donde le indicaremos un nombre y realizaremos las modificaciones. Fijaros, vamos a convertir de nuevo esto en una tabla. Y ahora yo quiero hacer un nuevo estilo. Desplegamos la opción y digo nuevo estilo de tabla. Y lo primero que le tengo que dar es un nombre. Yo siempre procuro no poner espacios aquí. Mi estilo de vaya. Cuando pequeño tenía que haber hecho un curso de escribir a máquina. Bien, ya le he dado el nombre y ahora vamos a ver cuál sería el formato de la primera franja de columnas. Le vamos a decir que va a tener un formato. Vale, le vamos a dejar la misma fuente y le vamos a cambiar el relleno, que el relleno lo vamos a poner totalmente negro. Bien, y me aparecería la primera franja de columna. La segunda la vamos a poner en este gris. En este gris. Y veis, aquí me aparece una vista previa. La primera franja de filas la vamos a poner negra y la segunda la vamos a poner de este gris. Nos va a salir una cosa un poco rara, ¿vale? La primera columna la vamos a poner de este verde. Bueno, nos va a quedar una cosa rarísima. Y la fila del encabezado también la vamos a poner en este verde. ¿Veis? Y la fila de total la vamos a poner del verde y la fuente la vamos a poner en negrita. ¿Ven? Le damos a aceptar. Y ahora se nos ha debido de poner en la opción personalizada aquí está, que no la veía. Esta sería la opción personalizada, ¿vale? Dentro de los estilos de tabla
Vamos a convertirla en un rango con tabla, convertir en rango, sí. Ahora le vamos a borrar los formatos. ¿Veis? La tenemos aquí. Y volvemos ahora a crearla como tabla. Y ahora vamos a elegir el estilo, este. ¿Veis? Y este es el estilo que me ha quedado. Bueno, me ha quedado un poco feo, porque tendría que haber puesto aquí las fuentes la tenía que haber puesto en color blanco. Bien, pues como no quiero este estilo, a ver, con el botón derecho yo puedo eliminar. Bien, y con esto, con el dar formato a las tablas, hemos acabado esta lección quinta. Y para terminar, como siempre, vamos a hacer un test de autoevaluación para ver si hemos retenido los conceptos básicos. Como siempre, va a constar de 5 preguntas, que son las siguientes. ¿Qué son las tablas? ¿Cómo se crea una tabla? ¿Qué ventaja propone una columna calculada? ¿Qué opciones presenta la ficha de herramientas de tabla? Y cómo se crean nuevos estilos de tabla. Y como ejercicio, pues es el ejemplo que hemos venido utilizando. Partimos sin formatear a convertirlos, en que quede como una tabla. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección, que realmente será una amplia práctica donde vamos a empezar a hacer una hoja de cálculo que nos gestione completamente todos los ingresos y gastos de nuestra asociación. Nada más, muchas gracias y hasta pronto.